Bueno, realmente el decreto 1500 viene desde el 2007. Este es un proceso que inicia Colombia desde el 2007 y que en su última transitoriedad, en su último plazo, se dan 3 años y medio para que las plantas, como usted dice, mejoren su infraestructura, mejoren sus procesos. Ese plazo se vence ayer y el gobierno decide implementar el decreto, implementar estos nuevos estándares sanitarios. Esto para el bien de los colombianos, para mejorar la calidad de la carne que se comen los colombianos, para que cuando comamos carne no nos haga daño en la salud. Lo de los cierres de los mataderos es uno de los componentes de la implementación del decreto. Sí vamos a cerrar aproximadamente 233 mataderos de la especie bovina, es decir, de carne de res, pero eso es en un plazo de un año. O sea, el día de hoy no se ha cerrado ningún matadero, iniciamos la implementación y vamos a tener un año de transitoriedad, de cierres, de plazo para los cierres. Vamos a tener 75 cierres de la especie porcina, es decir, de cerdos, y vamos a tener 7 cierres de la especie aviar, es decir, de aves. Uno dice, esos números son muy altos, y son altos, pero realmente estas son plantas pequeñas que no cumplen con los estándares sanitarios. Las 233 plantas representan solamente el 11% del volumen de sacrificio anual. Las 75 plantas representan el 3% del sacrificio anual y las 7 plantas representan solamente el 0.5% del sacrificio anual. Entonces, básicamente, pensamos que no se va a afectar el abastecimiento, pensamos que no se va a afectar el precio de la carne y lo que vamos a hacer es simplemente tener plantas más grandes que puedan tener economías de escala, que puedan ser viables económicamente, que puedan tener buenos estándares sanitarios para que básicamente abastezcan los municipios. Las plantas que están incluidas en los cierres son plantas que los departamentos en su momento no seleccionaron en los planes de racionalización. Los planes de racionalización están en el 2009-2010 y cada gobernador en ese entonces decía, mire, para mis municipios yo necesito X plantas de X condiciones. Esos procesos básicamente permitían que se racionalizara el uso de los dineros públicos para los mataderos y se mejorara la calidad. Entonces nosotros estamos básicamente apoyando a los gobernadores en sus decisiones y vamos a cerrar las plantas que no cumplieron. Sí, los riesgos de la medida son varios. Uno es que exista desabastecimiento. Como yo decía, el plan de cierres ha sido muy estricto en decir cuál municipio cierra su matadero y de dónde se va a abastecer y cuántos kilómetros tiene para que se abastezca y cuál es el volumen de sacrificio de esa planta de donde se va a abastecer. El segundo riesgo puede ser el aumento del precio de la carne. Ante eso, las plantas grandes básicamente están trabajando a su 30-35% de su capacidad, es decir, no están en capacidad máxima. Cuando aumente su capacidad pueden tener economías de escala y pueden reducir el precio incluso. Y lo tercero es el contrabando y la ilegalidad. Y en eso vamos a ser decididos. Tenemos ya un protocolo de trabajo con el ICA, que es el encargado de las fincas, de las vacas, de la producción primaria, con la Policía Nacional, porque básicamente tenemos que trabajar muy fuerte en la lucha contra la ilegalidad, la lucha contra el contrabando, y claro que es uno de los retos que tenemos que afrontar en la implementación de esta medida. El problema es que tradicionalmente la costumbre ha sido un municipio, un matadero. Y eso básicamente no es viable desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sanitario. Nosotros no podemos permitir que los colombianos coman carne que les pueden causar daños a su salud, carne que puede tener problemas de calidad. Y usted se da cuenta que en algunos municipios la carne se está comercializando sin refrigerar. Eso es algo que nosotros pensamos es un problema grave que debemos atacar y por eso es que los municipios deben abastecerse de plantas más grandes, plantas que se denominan regionales. Quedan a 20-25 kilómetros, carretera pavimentada, no tienen ningún problema. Cuando existen problemas de acceso, está la posibilidad de una planta de autoconsumo. Es una planta pequeña que no va a sacar carne a otro municipio, que vale más o menos 2.500 millones de pesos y que para este tipo de plantas el Departamento Nacional de Planeación estructuró un proyecto tipo para que se puedan financiar con regalías. Nosotros tenemos el listado de las plantas una a una, lo hemos conversado con los secretarios de Agricultura, con los gobernadores, llevamos más de 8 meses en conversaciones y en socialización para que básicamente los municipios que van a afectarse porque se cierra su matadero tengan el municipio de donde se van a abastecer y ese municipio puede abastecerlo sin ningún problema. Por eso pensamos que la preparación ha sido
buena y no va a haber impacto muy grande ni en el abastecimiento, ni en el precio, ni en la legalidad.